de Historias Nikkei, Cartas de Agradecimiento, les voy a leer el inicio de una carta dedicada a José Watanabe. Querido José, creciste jugando en el ardiente desierto de Laredo, el pueblo de tu madre Paula, al que llegó tu padre Harumi. Cuando tenías 10 años, ganaron el premio mayor de la lotería y se mudaron a Trujillo. Parecía que te ibas a dedicar a las ciencias, aunque los 2 poemas que te publicaron en el Colegio Nacional de San Juan eran muestra de tu inclinación por las letras. Estudiaste en la Escuela de Bellas Artes en Trujillo, pero tus intereses eran múltiples y viajaste a Lima para estudiar arquitectura en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Los poetas lo prueban todo, y así publicaste tu cuento El Trapiche en el primer número de la emblemática revista Narración. En 1966, Osvaldo Reynoso, referente de ese grupo, escribió que tu prosa era directa, hermosa y profunda. Amigos y amigas que leen por gusto, les he leído el fragmento de una carta a José Watanabe de este libro, Historias Nikkei, Cartas de Agradecimiento, y ahora les voy a mostrar a los autores que están aquí. Wendy Teruquina, ilustradora, y Miguel Ángel Vallejo, quien ha escrito este proyecto que ha salido en el fondo editorial de la Asociación Peruano-Japonesa. Wendy, Miguel Ángel, bienvenidos, un gusto estar con ustedes. Siempre un placer. Pues lo primero, ¿no? Para contarles a quienes nos están siguiendo, Historias Nikkei, cartas de agradecimiento, he leído una carta dirigida a José Watanabe, son 13 personajes Nikkeis de distintos ámbitos del arte, las artes plásticas, las artes visuales, la literatura, está José Watanabe, Augusto Higa, la gastronomía, la música, ¿no? ¿Cómo nace este proyecto? No sé quién quiere tomar la palabra y tomar el micro también para contarnos. Bueno, el proyecto es una convocatoria de la Asociación Peruano-Japonesa que tenía en mente rendir este homenaje. Nos convocaron a mí y a Wendy, yo en los textos. E inmediatamente aceptaron la propuesta de hacer textos en formato carta, ya que son perfiles, pequeñas biografías didácticas y lúdicas de personajes Nikkei importantes que ya no están en este plano de la existencia. El formato carta era una manera de dirigirnos a estas personas que hicieron nuestras vidas mejores. Es así como empezamos a trabajar unos textos biográficos, pero también, como bien dice el subtítulo, de agradecimiento, ¿no? Un poco una memoria de estos personajes y también de la comunidad Nikkei. A partir del desarrollo inicial de esta propuesta y estos textos es que también se vio lo importante de dar una propuesta gráfica y lúdica con una personalidad importante, divertida, y este es el terreno de Wendy, por supuesto. Ajá. Sí, he estado mostrando algunas de sus ilustraciones, Wendy, muy hermosas, y claro, las ilustraciones, más que complementar, como que contribuyen a crear la atmósfera, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de trabajo tuyo, ¿no? La investigación de Miguel Ángel. Bueno, de ahí nos hablarán de la elección, ¿no? La lista final. No sé si había otros nombres ahí en carpeta, pero en tu caso, ¿cómo fue el proceso y el vínculo al proyecto, Wendy? Sí, la verdad es que primero comenzamos, más o menos me están comentando cómo era el estilo que ellos querían, ¿no? Bueno, el estilo más que nada, a qué público iba el libro. Entonces me comentaron que era para el público joven, pero también querían llamar la atención a personas de primaria, niños de primaria. Entonces ahí más o menos dije ya, entonces yo voy bastante por el lado por así decirlo, cartoon. ¿Ya? Entonces dije ya una mezcla de algo real. Entonces entre los dos como que hice un intermedio y le di la propuesta, les gustó, entonces ahí ya fuimos viendo los demás personajes, ¿no? Ajá. Sí. Miguel, Wendy, esta página ustedes saben que es de literatura. En el acercamiento que tuve, por ejemplo, a don Augusto Higa, que falleció hace poco, la única vez que vi a José Watanabe fue en el Auditorio de Letras de San Marcos, cuando presentó la edición colombiana de uno de sus poemarios, pero uno de los temas también, y de otros artistas de origen Nikkei, que digamos atraviesa su pensamiento, pero también su trabajo, es la identidad, ¿no?
Y ustedes mismos, que también tienen sangre japonesa, ¿cuál es su relación con la identidad Nikkei, la sangre japonesa que tienen, pero también esta vivencia en el Perú? Bueno, es curioso, ¿no? Primero mencionar que lamentablemente tuvimos que incluir el perfil de Augusto Higa, ¿no? No era algo, fue algo inesperada su muerte. Eh, y quedándome en Higa, pues siento que él inventa una manera de empezar a pensar en lo Nikkei. O sea que hasta la literatura de Augusto era más bien una mirada desde la plástica, desde la propia convivencia, obviamente un montón de ejercicios de memoria, de historia sobre la comunidad Nikkei. Pero es a partir de Japón no da dos oportunidades de Augusto Higa que es posible pensar qué es ser Nikkei peruano, ¿no? Desde luego, no es que la literatura de Higa proponga una verdad absoluta, pero es una manera de empezar a cuestionar qué es exactamente ser lo Nikkei. La respuesta para mí no es algo exacto que tenga que definir a toda una comunidad, mucho menos una que ha tenido tantos niveles de mestizaje. Pero sí problematiza las distintas épocas, ¿no? O sea, fue muy distinto para los inmigrantes japoneses que para sus descendientes, sobre todo para los que pasaron pues por las décadas complicadas de los 40 y 50 durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Pero luego, y en gran parte por personajes como los Nikkei homenajeados aquí, es que se construye otra manera, primero de percibirse, no como extranjeros o hijos de extranjeros, sino como peruanos, y que tienen un papel importante en la comunidad, hasta otras posibilidades creativas, ¿no? Otros perfiles, otras identidades que se asocian con lo Nikkei, que pueden ser verdad o no ser verdad, pero está esta idea pues de el vínculo del Nikkei con el dibujo, con las artes plásticas, y con Wendy al lado pues parece que es verdad, ¿no? Lo mismo, la influencia de la comida Nikkei en la cocina peruana, ¿no? En el ceviche limeño actual, por ejemplo. Y todo esto a uno lo marca, a una la marca de manera personal, porque son sus memorias, son sus propios antepasados, es como uno es percibido en la sociedad. Y siento que es un proceso dinámico, ¿no? O sea, ser Nikkei es una forma de ser peruano. Ahora, ¿qué cosa es ser peruano, ¿no? También eso es una abstracción muy compleja. Tremenda. Y lo Nikkei peruano es una de tantas posibilidades, que lo que me agrada al final, después de tantos años y después de estas construcciones literarias de Augusto Higa, creo que es que son posibilidades abiertas, en el sentido de que se ha trascendido el estereotipo. Artistas como Tilsa, Shinki, Nobuko Tadokoro, por supuesto que también han contribuido a eso, rompiendo la barrera del estereotipo de lo que debería ser un japonés o un hijo o nieto de inmigrantes japoneses. Es una libertad, ¿no? Que deja la mejor de las identidades, la que es posible, abierta, de encuentro, de enfrentamiento. Y siento que estamos en ese proceso ahora, ¿no? Que esta gente homenajeada aquí nos ha abierto el camino. Sí. Y antes de darle paso a Wendy, a propósito de lo que decía Miguel, claro, dentro de estos homenajeados está Luis Abelardo Takahashi Núñez, hablando de la música y música criolla, ¿no? Nació en Ferreñafe, desde la ingeniería, desde la cocina, ¿no? En fin. ¿Cuál es tu acercamiento? Mira, Nikkei, es Nikkei, ¿no? Yo estaba diciendo Nikkei, perdón, desde el arte, de las artes plásticas, desde la ilustración, desde el diseño. Uy, no, la verdad es que yo es la primera vez que me acerco tanto a los 13 personajes. Yo la verdad es que no, no conocía mucho, salvo, digamos, a José Watanabe, ¿no? Que yo de pequeña lo veía en mis libros de comunicación, pero de ahí recién ahora veo qué tanto ha aportado en el Perú, ¿no? Y eso, claro, me ha emocionado un montón. Por mi lado, ser Nikkei no sé, es bastante complicado, la verdad, y yo tampoco sabría
decirlo exactamente cómo se siente, pero digamos que esto siempre fue al principio yo estoy en un colegio Nikkei, entonces yo he estado viviendo bastante en lo que es colonia japonesa, entonces poco a poco fui creciendo y vi viendo de que no solamente es cultura japonesa, sino yo estoy en Perú y el Perú la verdad es maravilloso, tanto comida, cultura, hay bastante por explorar y me da mucho gusto que ahorita también los peruanos mismos ya estén como que, bueno, yo me considero peruana y em, ya poco a poco también están valorando, creo, más la cultura, ¿no? Por ejemplo, Milena Wharton, que está ahorita lanzando sus canciones pop andinos, Renata Flores también. Entonces, siento que ser Nikkei es ¿cómo puedo decirles? Es una mezcla bastante bonita de ambas culturas que hay hay que apreciarlo bastante, ¿no? Es una bonita mezcla, diría yo. El proceso de trabajo de cada uno para el libro, ¿no? La investigación, la escritura misma y luego ya el dibujo. Ahí te pediré, Wendy, que nos hables de la técnica de trabajo, ¿no? Bueno, fue para mí volver al periodismo, ¿no? Viejo vicio que tenía algo olvidado. Primero ver qué se había escrito sobre estos personajes, que desde luego yo estaba mucho más cerca de artistas plásticos, mucho más cerca de Tilsa, de Shinki, no tanto de Nobuko, a quien recordaba básicamente por el homenaje que se le rindió en la Casa de la Literatura, y algunos libros de la editorial Colmillo Blanco que ella había ilustrado. Y por supuesto José Watanabe, algunos pues muy conocidos, ¿no? Como Julio Kuroiwa, pero era también ver qué había más allá, era ver el lado humano. En muchos casos había pues una buena cantidad de información. Pienso en Humberto Sato, ¿no? Que tenía muchas entrevistas, muy divertidas todas, algunas que se le había hecho a Venancio Shinki, de la misma Asociación Peruana Japonesa, por temas de memoria, muy reveladoras. Pero con algunos personajes fue preciso entrevistar a sus amigos y familiares, ¿no? Por ejemplo, Elena Kohatsu, presidenta de la Asociación Peruano-Japonesa, que tenía el trabajo pues detrás de las cámaras, ¿no? Tenía el trabajo duro de organizar, el trabajo administrativo. Y Humberto Sugimitsu, el gran billarista que, como falleció en 1996, no tiene, como muchos otros, un registro de entrevistas online. Y fue muy interesante conversar con su sobrino y reconstruir la figura de un campeón, ¿no? Un campeón sudamericano de billar, subcampeón del mundo. Siento que lo que engloba todo el proceso de investigación para estos textos ha sido buscar, por un lado, el lado más destacado de sus trabajos, oficios, pero también el lado humano. O sea, pienso en Julio Kuroiwa, ¿no? Uno de los 100 científicos más importantes del siglo. Alguien que ha salvado vidas, una personalidad que prácticamente es uno de los padres de la sismología moderna. Pero ¿dónde está el lado humano ahí, ¿no? Y siento que se encuentra en este profesor generoso que asesoró más de 200 tesis en la uni. Y este hombre que se tomaba el trabajo de ir a un montón de medios de comunicación a declarar cosas que para él pues ya eran harto sabidas, pero que eran recomendaciones que la gente tenía que saber. O sea, que era un divulgador científico. Y lo hacía siempre con una sonrisa. O sea, era un hombre que apoyaba el conocimiento. Lo mismo, hablando de Luis Abelardo Takahashi Núñez, ¿no? Un músico criollo que durante mucho tiempo no pudo usar su apellido Nikkei y que también destacaba como promotor, no solamente como compositor y como intérprete, sino él organizó peñas, ¿no? Y este lado humano de reunir a la familia alrededor, con los amigos,
cosa que también se puede decir de los cocineros, ¿no? De ese don de reunir a las personas alrededor de su comida. El pulpo al olivo que inventa Rosita Yimura lo inventa por tratar de reconstruir un plato que un amigo le había dicho que había probado y no sabía de qué era. Es ese lado humano lo que me pareció más conmovedor y más interesante a mí, ¿no? Como investigador. Wendy, tu proceso de trabajo, he mostrado las ilustraciones, voy a mostrar rápidamente algunas, pero ¿cómo es tu proceso? La verdad es que como el proceso había que hacer un poquito, digamos, no acelerado, pero habríamos que ya tener listo los bocetos, eh, ya listo la paleta de colores. Entonces lo primero fue hacer los bocetos de cada personaje. Entonces, luego que una vez ya digan, sí, se ve bien, sí se parecen, fue colocarles los colores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos, Tilsa, sus colores en las pinturas era bastante como un tono rosado, salmón. Entonces después, por ejemplo, está Nobuko, que su mundo era muy fantasioso, entonces dije, vamos por ahí el rosado. Después y ahí fue, cada uno tenía un color específico para que se diferencie cada uno, ¿no? Cuando vayas pasando las páginas. Entonces, en base a eso ya se fue, y claro, junto con las imágenes de referencia, se fueron viendo los colores que podrían representarlos bastantes, ¿no? Ellos. Una vez ya que teníamos los colores, esa era nuestra paleta, digamos, única de cada uno. Entonces, después de que ya nos haya dicho de que ya estaba bien, los colores queda bien, los elementos también que acompañan a cada personaje, sí va con ellos. Fuimos por el lado ya de la historia. Ahí sí fue hablar junto con Joana, con Blanca, pimponeando ideas, a ver cuál es la mejor opción, si una imagen va, una imagen pequeña que represente todo, o si no, una línea donde mientras que vas leyendo se vea el proceso, ¿no? De cómo era, digamos, lo que ha pasado Tilsa, o cómo fueron los inicios de Abelardo. Entonces ahí tú vas viendo la cronología, por así decirlo, ¿no? Y termina con una imagen impactante, digamos, el de Humberto Sato, donde está con la sartén, ¿no? El fogón, diciendo cocina Nikkei, ¿no? Que ajá, sí. Acá está Humberto Sato. ¿No? Acá está. Y ahí está, ¿no? El fuego donde dice cocina Nikkei. Mencionabas, bueno, a la editora, ¿no? Joana Pujay, y a la diagramadora Blanca Peirano, ¿no? Sí. Buenas, muy capaz. Fue un placer, en verdad, poder haberlas conocido y trabajado con ellas, ¿no? Igual también con Miguel Ángel. Con Miguel Ángel. Chicos, bueno, el cierre inevitable para una página de libros es que ustedes hablen de lecturas, pero quisiera que fuera libre, no sé si llegamos a 5, pero libros que ustedes les vengan a la mente y quieran recomendar o hablar de ellos. Para hacer un poco de marketing personal, hace algunos años contesté esta pregunta con Jaime cuando tenía menos canas en la barba. Creo que me quedo igual con Creía que mi padre era Dios, esta compilación de anécdotas de Paul Auster, cuentos completos de Kafka, Tres rosas amarillas de Raymond Carver, ficciones de Jorge Luis Borges, y añadiría Manual de mujeres de la limpieza de Lucía Berlín, que lo leí en estos últimos años. Ajá. Wendy, ¿algún libro que te interese? No soy mucho de la literatura, pero digamos el libro que me ha impactado un montón fue el de Creatividad Zack, que es de Ed Catmull.
uno de los creadores de Pixar, y ahí te va más o menos comentando cómo fue los inicios de haber creado, ¿no? este gran estudio. Cómo así conoció em, a los tres originarios de Pixar, ¿no? John Lasseter, junto con, se me fue el nombre ahorita, el de La memoria a veces se traiciona, pero ya. Sí, sí. Sí, la verdad es que más que nada los que están bastante, digamos, interesados en cómo fue la creación y más que nada cómo ellos construyeron un, ¿cómo decirlo? ¿Cómo construyeron un proceso para poder hacer que funcione y llegar a cabo las películas, ¿no? Iniciando con Toy Story o más que nada con los pequeños cortos que fueron las pruebas antes de poder ir mejorando y como lo vemos ahora, ¿no? Entonces esas pequeñas cositas están ahí y la verdad es que es bastante interesante que puedan darle una chequeada. Ajá. Gracias, Wendy. Muchas gracias, Miguel Ángel Vallejo, Wendy Peruquina, Historias Nikkei, cartas de agradecimiento, que ha salido publicado por el Fondo Editorial de la Asociación Peruano-Japonesa. Ya ha sido presentado, ¿verdad? Y ya está en librerías también, entiendo. Bueno, muchas gracias y felicitaciones también por ese trabajo. Gracias. Gracias. Gracias también a quienes nos han seguido.